Muy bien, listo, ya escuché mi signo, así que vamos a comenzar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué es su vida? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Hola, Said. A ver, por acá está mi amigo, ya me olvidé cómo se llama mi amigo Fabri, ¿sí? Está mi amigo Fabri. Hola, Xiomarita, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo están, chicos? Bueno, comencemos pues ya, sí, comencemos. Hoy ya nos toca hablar en este caso ya sobre la siguiente capa. La semana pasada estuvimos hablando, bueno, 3 semanas nos dedicamos a hablar todo lo que era referido al tema de la geósfera, específicamente los procesos geodinámicos, de acuerdo al tema de los procesos geodinámicos. Pero hoy, vamos a comenzar con una nueva capa que vendría a ser la hidrosfera. Recuerda que la hidrosfera es la parte de la Tierra, ¿de acuerdo? Es la parte de la Tierra conformada por ¿quién? En este caso es la parte de la Tierra conformada por el elemento líquido agua. Muchos dicen es la capa líquida, pero bueno, por el agua, ¿no? De acuerdo, en este caso, por el agua, ¿no? Entonces, la hidrografía, que es la disciplina que se encarga de su descripción, ¿sí? De mencionar las características, obviamente lo que va a hacer es lo siguiente. Mira, en la hidrosfera, del 100% del volumen total de aguas, ¿de acuerdo? No estamos hablando de los 361 millones de kilómetros cuadrados que abarca de superficie, sino te hablo del 97% del volumen total de aguas, ¿de acuerdo? Ya, de acuerdo, de acuerdo. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Del 100% del volumen total de aguas, estamos hablando consigo que el 97% es agua salada, ¿de acuerdo? Agua salada, ya, agua salada. Y el 3% que nos queda es agua dulce. En realidad el agua tiene sal, sino que decimos que tiene consigo agua dulce cuando el porcentaje de sal o la cantidad de sal son 12 gramos en este caso 12 gramos de sal por litro de agua, menor a 12 gramos por litro de agua. ¿De acuerdo? En cambio, el promedio del agua salada está entre 35, ¿qué cosa? 35 gramos por litro de agua. Ahora, hablar de clasificación de agua, ya te lo he dicho, hay agua salada, hay agua dulce, pero también hay otra clasificación que es en este caso por distribución. Vamos a poner ahí las aguas lóticas, ¿ya? Esto te va a servir, ¿ya? Aguas lóticas, que son las que están en este caso en desplazamiento, ¿de acuerdo? Las lénticas, que son las masas acuosas que se encuentran, ¿qué cosa? Depositadas, ¿de acuerdo? Depositadas. Tenemos en este caso, vamos a decirlo así, las aguas freáticas, ¿de acuerdo? Que vendrían a ser nada más y nada menos que las aguas subterráneas, ¿ya? Subterráneas. Tenemos en este caso las atmosféricas, ¿de acuerdo? Que vendría a ser todo lo que es vapor de agua. Y tendríamos también consigo las criogénicas, que son las aguas que se encuentran congeladas, ¿de acuerdo? Las congeladas, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos en este caso a tener en cuanto a la clasificación por distribución. Por localización podemos hablar de aguas continentales, intercontinentales, pero vamos a la clasificación clásica que es por salinidad. Como te decía, el 97% del volumen total de aguas es agua salada y obviamente lo abarcan ¿quiénes? Lo abarca consigo en este caso los océanos y lo abarca consigo en este caso los mares. Hay lagos que también tienen agua salada, pero no representan más de un 1% y eso todavía exagerando. En cambio, el agua dulce está en 3%, pero ese 3%, las dos terceras partes, o sea, de ese 3%, el 2% está congelado. ¿De acuerdo? Va a estar consigo, ¿qué cosa? Congelado. Quedándote, vamos a decirlo así, un 1% de agua, vamos a decirlo así, entre comillas, disponible. Pero, espera, de ese 1% a la mitad lo vas a meter debajo del suelo. Te quedaría un 0,5% de aguas que lo vas a encontrar entre el vapor de agua, dentro de los ríos, los arroyos, algunas lagunas y también en ti, en los seres vivos, ¿de acuerdo? En los seres vivos. Acuérdate que más del 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Es agua, ¿ya? Entonces, si estás un poquito gordito, no es que obviamente
estés gordito, sino que estás un poquito desbordadito de agua, nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos de ese 97%, de ese 100% del volumen total de agua, estaríamos hablando que hay un 0,3% de agua accesible, nada más. ¿Sí? Hay un 0,3% de agua accesible a los seres vivos. Eso incluye no solamente tú, plantas, animales, ¿de acuerdo? Y que obviamente actualmente lo que está sucediendo es lo siguiente. ¿Qué cosa está sucediendo? Que por acción del cambio climático, por acción en este caso de la contaminación, el volumen de agua accesible está reduciendo. Si estamos hablando ya que hay un 0,2%, exactamente, Fabri. Una de las causales va a ser en este caso por el agua, ¿de acuerdo? El agua dulce. Eso es lo que se habla ya hace más de 70 años. ¿De acuerdo? La próxima guerra podría ser en este caso por el tema del agua, pero todavía pues hay innovaciones que obviamente en algunos países ya, por ejemplo, se está haciendo desalinización de aguas, pero más allá de eso, lo que nosotros podamos, vamos a decirlo así, transformar el agua, el problema está en el impacto en el medio ambiente, ¿no? Que eso más bien acelera consigo la evaporación, la disminución y la accesibilidad consigo al agua, ¿de acuerdo? Muy bien, dejamos ahí entonces la hidrosfera y nos vamos a ver consigo lo que sería, de acuerdo a lo que sería consigo, digamos así, nuestra fuente principal de abastecimiento de agua, ¿sí? Que vendrían a ser las aguas de los ríos. ¿Qué cosa es un río? Un río es una corriente de agua que se desplaza ¿por dónde? Se desplaza por el continente, ¿no? Yendo de las partes más altas hacia las partes más bajas, ¿de acuerdo? Yendo de las partes altas hacia las partes bajas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a colocar por el chat, ¿de acuerdo? Son algunos datos para ir comprendiendo de menor a mayor, ¿no? Obviamente, los elementos de un río. Por ejemplo, empecemos a hablar del origen, ¿ya? Cuando yo te hablo de origen, de las aguas de un río puede ser niveo, que en este caso se forma ¿por qué cosa? Por deshielos, ¿ya? Por deshielos. Ya puedo hablar de, sorry, niveo es por, obviamente, sí, de hielo, pero de la nieve. Vamos a ponerle ahí. De la nieve de los nevados. Glacio es cuando obviamente sí ya estamos hablando de los deshielos que glaciares, de acuerdo a los hielos glaciares. Pluvio, cuando las aguas de un río se alimentan de qué cosa, de las aguas de las lluvias, ¿ya? Y lacustre, cuando, vamos a decirlo así, vienen de una fuente que vendría a ser un lago o laguna, ¿de acuerdo? Eso en este caso vendría a ser consigo, ¿qué cosa? Eso vendría a ser el origen de las aguas de un río. Entonces, ahora cuando veamos en este caso las distintas vertientes, vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se forman mayormente las aguas de los ríos, obviamente en cada una de las vertientes del Perú. Otra parte que es en este caso que hay que conocer es el río mismo, que es dentro del río, el río Currus está surcando, vamos a decirlo así, por una cavidad. Esa cavidad, ¿cómo se llama? El cauce. Entonces, obviamente el cauce es la cavidad por donde discurre, ¿qué cosa? Por donde discurren las aguas de un río, ¿de acuerdo? Tenemos el talwek, ¿de acuerdo? El talwek, que es la parte media o profunda, ¿de acuerdo? Parte media o profunda del cauce, ¿sí? Parte media o profunda en este caso de qué? Del cauce de un río. En realidad es una línea imaginaria establecida, mayormente lo utilizamos ¿para qué? Lo utilizamos para establecer líneas fronterizas principalmente, ¿de acuerdo? Para establecer, en este caso, líneas, en este caso, fronterizas, ¿no? Para dividir, en este caso, dos territorios. Por ejemplo, en el caso del Perú, en el caso de la frontera con Brasil, en la frontera con Colombia, y partes, en este caso, de la frontera con Ecuador o la frontera con Bolivia, tenemos ahí, por ejemplo, talvex de ríos. ¿No? O sea, se utiliza para separar territorios, obviamente, la parte media o profunda de qué cosa, la parte media o profunda del cauce, de acuerdo a la parte media o profunda del cauce. ¿Qué más tenemos, chicos? ¿Qué más tenemos? Tenemos obviamente el caudal. El caudal es el volumen de aguas que transporta el río, ¿sí? El volumen de agua que lleva el río, que cuando está en incremento se llama ¿qué cosa? Crecida, ¿ya? ¿De acuerdo? Y cuando está en estiaje es cuando hay ¿qué cosa? Disminución del caudal, ¿ya? Del caudal. Ay, cónchale.
¿De acuerdo? Está mal escrito, pero ya saben que es disminución. Chicos, yo sé que la mayoría vive acá por Lima, ¿no? Sí, de acuerdo, vive por acá por Lima, sí, sí, a ver, hágalo ahí con sus deditos. O son de o de otra parte del Perú o de otro planeta. A ver, confirmen. A ver, Alex, te escucho. ¿De Lima? ¿O son de otra parte del mundo, del Perú o de otro planeta? Creo que Fabri es de otro planeta, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Volviendo en este caso al tema. En el caso del Rímac, que es nuestro río, ¿de acuerdo? Nuestro río, ya de nuestro río, ¿qué cosa sucede con nuestro río Rímac? Pregunta, ahorita, ¿a qué va a entrar? ¿A crecida o estiaje? ¿Ah? ¿A qué va a entrar? ¿A crecida o estiaje? ¿Ah? ¿A qué va a entrar consigo? ¿A crecida o estiaje? A ver qué dicen. Crecida, exactamente. Ya comienza su fase de incremento, en este caso de caudal. Muy bien, Liliana. Eva, ¿de acuerdo? Sí, exactamente, Jimenita. Está iniciando. Ya la fase de estiaje ya está, vamos a decirlo así, comenzando ya a desaparecer. Ya, obviamente, hace un par de meses atrás ya llegó a su punto más bajo. Ahora está, en este caso, por las lluvias de verano, va a comenzar a incrementar su caudal. O sea, va a entrar a la etapa de crecida. ¿De acuerdo? Otra parte del caudal se llama el régimen. Y el régimen hay que entenderlo como la variación de qué cosa, la variación del caudal, ¿sí? La variación, en este caso, del caudal. Ta madre, una vaina tener una Mac, que obviamente el teclado es distinto que acá, ¿sí? Ta madre. Ya, listo. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no marca? Ah, bueno. Variación en este caso del caudal. ¿De acuerdo? Variación en este caso del caudal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de dos tipos de regímenes. El regular, donde prácticamente lo que vamos a tener consigo no hay mucha variación, ¿ya? Variación, ¿de acuerdo? Donde no hay mucha, en este caso, ¿qué? No hay mucha, en este caso, variación, ¿ya? Bueno, no quiere entrar, ¿eh? Ya, de caudal. No sé qué pasa con tu chat acá, ¿ya? Y en cambio, el irregular es la variación muy marcada, ¿no? O sea, tú puedes ver claramente cuando está en crecida y en este caso cuando está en estiaje consigo qué cosa, está en crecida o está en estiaje, en este caso el río. ¿De acuerdo? Sí, ya. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí la idea o no? Sí. Pregunta, el RIMAC, ¿qué tipo de régimen tendría? ¿Regular o irregular? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Regular o irregular tendría en este caso el RIMAC? Regular. Irregular, muy bien, Fabri, excelente. Tendría en este caso régimen, en este caso irregular, porque tú puedes estar en diferentes épocas del año y te puedes dar cuenta si está en crecida o está en este caso en estiaje. Cosa que no pasa con los ríos amazónicos, ¿no? Porque siempre los vas a ver llevando agua. Entonces prácticamente la variación no es tan notoria, pues no, no es tan notoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora al curso. ¿De acuerdo? Al curso. Curso, entiéndase que es la trayectoria del río. ¿Ya? Es la trayectoria del río. Desde que nace, vamos a decirlo así, hasta cuando muere. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, vamos a utilizar en este caso San Google, curso de un río. Ahí está, listos. ¿Ya? Y vamos a entrar con San Google más rápido, ¿ya? A ver, San Google, muéstrame. Ya, acá está. Muy bien, vamos ahí. A ver, chicos, voy a salir un ratito de mi separata, mi diapositiva, mejor dicho. Estoy buscando uno más bacán. Ahí está mejor, este está. A ver, confírmame si se llega a ver lo de San Google. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Llanto. Escucha.
Ahí tenemos las partes de un río. Entonces, el curso superior, ¿de acuerdo? Mayormente, ¿qué cosa es el curso superior? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el curso en este caso superior? ¿Ah? ¿Qué pasa con el curso superior? Normalmente en el curso superior nosotros encontramos la zona donde se forma el río. ¿Ya? Ahora, en esta zona puede formarse por, vamos a decir, por deshielos, glaciares, nevados, de la nieve misma, o porque en la parte superior haya consigo, ¿qué cosa? Un lago, ¿sí? Un lago o una laguna, ¿de acuerdo? Haya consigo un lago o una laguna. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me vas entendiendo ahí? ¿De acuerdo? Ahora, por la inclinación, ¿no? Del terreno, normalmente, en estas zonas, ya entre lo que sería el curso superior y medio, ya para pasar al medio, vamos a ver que por la pendiente el nivel de erosión es mayor, formándose ahí cañones, ¿de acuerdo? Cañones, ¿sí? Cañones. En el curso medio ya vemos la formación de valles, ¿de acuerdo? Vemos la formación de valles, ya en general valles en V o valles donde obviamente hay una producción agropecuaria, también ahí en el curso medio, no sé si llegas a ver, ya empezamos a recibir consigo, ¿qué cosa? Obviamente mayor cantidad de tributarios o afluentes, ya una mayor cantidad de tributarios o afluentes, y además, obviamente se asientan las ciudades. Ya en el curso inferior, ya obviamente el río va a llegar a su parte final, a la desembocadura, y además por la pendiente que pueda tener, va a formar los famosos meandros, ¿de acuerdo? Los famosos meandros. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Está claro? Digan, ok, Sí, profe. ya. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a concentrarnos en la parte final. Esto ya lo vimos la semana pasada, creo, con el tema de lo que iba a ser consigo el tema de, ¿cómo se llama esto? La desembocadura, lo que era el estuario y el delta. Obviamente la desembocadura es la parte final del río donde desagua sus aguas, las lleva hacia dónde, hacia otro río, hacia el mar, hacia el océano, hacia un lado, laguna. ¿De acuerdo? Pero había dos tipos de desembocaduras, ¿se acuerdan o no? ¿Cuáles eran esos tipos de desembocaduras? ¿Se acuerdan cuáles eran esos tipos de desembocadura? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran esos tipos de desembocadura? ¿No se acuerdan? Desembocadura en estuario y en delta. Gracias, Jimenita. En el caso del estuario es cuando sale por un solo canal, ¿no? Ya lo dijimos, poca profundidad, disculpa, mayor profundidad y eso, mayor volumen de agua, por eso que el río sale por un solo hueco. En cambio, en el delta hay poca profundidad en la desembocadura, esto permite la acumulación de materiales que forman islotes, ya hace que el río termine, ¿qué cosa? Saliendo por varios, ¿qué? Por varios canales, ¿sí? Por varios canales. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listos. ¿Ah? Ya. Vamos ahora a lo que sería la red fluvial. La red fluvial es el río con afluentes, efluentes, ¿de acuerdo? Y confluentes, ¿ya? Y confluentes. Vamos a buscar en San Google una imagen que nos dé, obviamente, esa vaina, ¿sí? ¿Dónde estás, buscador? Ya. A ver, vamos a poner afluentes, efluentes y confluentes. Ya, ojalá que salga ahí, si no, ya fuimos. A ver, 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 a ver. Ya. No hay una imagen que nos diga qué cosa es un afluente, un efluente. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ingeniárnosla, ¿ya? ¿Sabe? ¿Fala portugués alguno de acá? ¿No? No, no fala de portugués. Muy bien. Vayamos a ver acá. Esta imagen nos va a ver. El afluente, entiéndolo así, es el río secundario que va a ingresar ¿a dónde? Al principal. ¿Ya? Es el río secundario que ingresa ¿a dónde? Ingresa, en este caso, ¿de acuerdo? Por el río, ¿qué cosa? Principal.
¿de acuerdo? Es cuando el río secundario, en este caso, al río, en este caso, principal. En cambio, el efluente es la dirección contraria. Ya es la dirección, en este caso, contraria. Es cuando el río secundario sale del principal. ¿De acuerdo? Sale del principal. En cambio, los confluentes, ¿cuándo son confluentes? ¿Cuándo son confluentes? Confluentes es cuando hay dos ríos secundarios que ingresan a dónde? Dos ríos secundarios, disculpa, se juntan para formar ¿qué cosa? Un río ¿qué? Un río principal. Y acá lo vamos a ver. Acuérdate, el afluente es el que entra, el efluente es el que sale, ¿de acuerdo? Y los confluentes, acá los tienes arriba, no sé si los llegas a ver, es cuando dos ríos se juntan para formar ¿qué cosa? Un río principal. Entonces, el río, con toda su red de afluentes, efluentes y confluentes, de acuerdo, con toda su red de afluentes, efluentes y confluentes, conforma lo que es, en este caso, una red fluvial. ¿De acuerdo? Una red fluvial. Ahora nos vamos un ratito a la diapositiva ya para trabajar con ella, ¿sí? Y vamos a ver consigo la cuenca, ¿de acuerdo? Vamos a ver consigo la cuenca. ¿Sigue a ver la diapositiva o están viendo mi WhatsApp? Hablen. La diapo. La What's diapo, está bien, está bien. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. En el caso de la cuenca, escucha, la cuenca vendría a ser consigo la región que alberga a todo el sistema fluvial, ¿sí? A todo el sistema fluvial. Es la región. Entonces, si tú te das cuenta acá, obviamente el río principal tiene una serie de afluentes, obviamente también hay afluentes, por ahí también algunos que otros confluentes. Entonces, todo esto, toda esta región, ¿de acuerdo? Vendría a ser consigo, ¿qué cosa? Vendría a ser consigo la cuenca. Ahora, hay tipos de cuenca, ¿de acuerdo? Hay tipos de cuenca, ¿ya? Hay tipos de cuenca, ¿ya? Un ratito tengo una llamada. Hola, hola, sí. Bueno, como les iba comentando, entonces, como les iba comentando, ¿ya? La cuenca, en este caso, no. El río colector es más, el colector es el río principal, es el que recibe, ¿de acuerdo? Es el que recibe, ¿ya? Es el colector. El emisario, o sea, es el río secundario que ingresa, es el afluente, ¿de acuerdo? Ya es el efluente, ¿de acuerdo? ¿Sí? El emisario, ¿no? Disculpa. Afluente es tributario y emisor es el que sale, emisor. A ver, vamos a poner acá los sinónimos, ¿ya? ¿De acuerdo? Para que no se me pierdan después. Estoy medio raro hoy día. ¿Ya? Más raro lo que ando. Río colector, eh, río principal. Estoy poniendo por el chat, Fabri. Tributario, ya, llámalo al afluente. Y efluente, le llamamos emisario, porque sale, sale. Ahora sí, entonces toda la región que alberga todos estos ríos, ¿no? O sea, el río principal, con todo, ¿qué cosa? Con todos sus tributarios, con todos sus emisarios, todo esto, es la cuenca. Ahora, hay tipos en este caso de cuenca, ¿de acuerdo? Sí, hay tipos en este caso de cuenca, ¿ya? Y lo vamos a ver acá, ¿ya? Me voy a coger esta... Vamos a San Google otra vez, ¿sí? Me voy a coger a esta diapositiva, Bamba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esta diapositiva? Si ustedes se dan cuenta, dice, las exorreicas son mayormente los ríos que terminan, ¿qué cosas? Saliendo fuera de dónde? Terminan saliendo fuera del continente, ¿sí? Salen fuera del continente. Las endorreicas son aquellos ríos, escucha, cuya cuenca, ¿qué cosa sucede? Cuya cuenca, ¿de acuerdo? Cuya cuenca, ¿qué es lo que pasa? Acá lo tengo más grande. Ya, esta es la exorreica, cuando el río sale fuera del continente. La endorreica es cuando el río se queda dentro del continente, el río principal, ¿sí? Y la reica, digamos que es como una cuenca mixta,
¿En qué sentido una cuenca mixta? ¿En qué sentido una cuenca mixta? En que en el periodo de crecida tiene suficiente agua y puede salir fuera del continente. Pero durante el estiaje, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede durante el estiaje? ¿Ah? ¿Qué crees que sucede durante el estiaje? Por la Se queda escasez dentro de del aguas que continente. mayormente se filtran, ¿de acuerdo? Se filtran, ¿de acuerdo? A la escasez de aguas que se filtran, obviamente dentro del cauce no llega a salir, se queda más bien dentro del continente. Entonces, en la arreica, acuérdate, en crecida sale y en el estiaje se queda filtrada en su cauce. ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? A ver, confirmen, ¿está claro hasta ahí o no? Ajá. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, confirmen. Ya. Ahora nos vamos a las vertientes, ¿sí? De acuerdo, nos vamos en este caso a las vertientes. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas son en este caso las vertientes, chicos? Las vertientes, entiéndelo así, como un conjunto de ¿qué? Un conjunto de cuencas, pero que tienen un colector en común. Acuérdate eso. Es un conjunto de cuencas con un colector en común. ¿Ya? Ahora, tenemos el Divortium aquarium. Ya, lo voy a poner ahí en el chat. Divortium aquarium. Es lo que llamamos una divisoria de aguas. Y en el caso del Perú, esta función, ¿quién lo cumple? A ver, ¿quién se anima a activar el audio y decirme quién cumple la función de Divortium aquarium en el Perú? ¿Ah? ¿Quién sería? Dime, el que cumple la función de Divortium aquarium. A ver, dilo. ¿Alguien lo sabe? Escríbanlo, escríbanlo. ¿Quién sería el que cumple la función de divisoria de aguas en el Perú? También entiéndase como separadora de cuencas o separadora de vertientes. ¿Quién cumpliría esa función en nuestro país? A ver, te Rima. escucho. No te escucho. Están activando el micro, pero Río no Rima. hablan. No, el río Rima es un río. El que separa más bien los ríos. El que separa las vertientes, el que separa las cuencas. ¿Cuál sería? Hablen o caen para siempre. Ya ahí te voy a hablar, te voy a responder eso, Armando. No te preocupes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ah, a ver, dime. El que ejercería la función de Divortium aquarium, ¿sí? Voy a poner ahí el enlace en un ratito, vendría a ser la famosa cordillera de los Andes. Gracias a la cordillera de los Andes, esta gran cordillera, esta divisoria de aguas, va a generar en el Perú tres vertientes, o sea, tres conjuntos de cuencas con tres colectores en común. En el lado oeste tenemos la vertiente del Pacífico, todo el conjunto de ríos que vierte sus aguas ¿en dónde? En el océano, ¿qué? Pacífico. En la parte oriental, de acuerdo, tenemos consigo, de los nudos de Pascua y Vilcanota, la gran vertiente del Amazonas, que en realidad no es una vertiente, ¿de acuerdo? Sí, que en realidad no es una vertiente, sino qué cosa es? Es una cuenca en sí, es la cuenca más grande del mundo, sino que por el tamaño, ¿de acuerdo? Por el tamaño, ¿de acuerdo? Por el tamaño y la cantidad de tributarios, obviamente acá en el Perú le decimos vertiente. Pero en realidad, obviamente, el río Amazonas va a formar parte de una gran vertiente que es la vertiente del Atlántico, porque al final va a desaguar todo ese gran volumen de aguas, de todos estos tributarios, ¿en donde? En el océano Atlántico. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Y por acá abajito tenemos consigo, ¿qué cosa? La olla de qué? La olla del Titicaca, que es el conjunto de ríos que vierte sus aguas, ¿en donde? En el lago Titicaca. Entonces, ahí en la diapositiva tenemos obviamente la cantidad de cuencas que aproximadamente conforman
obviamente cada una de estas vertientes, ¿no? En la vertiente del Amazonas hablamos de 84 principales cuencas, no estamos hablando ni de subcuencas ni de microcuencas. En la vertiente del Pacífico estamos hablando de 62 y en la vertiente del Titicaca estamos hablando consigo de cuánto, estamos hablando consigo de 32. Disculpa, en el Titicaca hablamos de 13 cuencas, ¿de acuerdo? De 13 cuencas. Actualmente, obviamente el volumen de agua que dispone en este caso nuestro país es de 1.788.172 millones de metros cúbicos de agua. O sea, tenemos agua, ¿no? Por no decir que tenemos casi el 5% del agua del planeta, ¿no? El agua en este caso de ríos. Sí, entonces, obviamente tenemos ese privilegio, ¿no? Ese gran privilegio. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Confirmen. ¿Sí? Muy bien. Ya. Vamos a conocer entonces ahora cada una de estas vertientes. Por si acaso el dato es de la ANA. ¿Quién sería Ana? ¿La conoces a Ana? Anita no, sino estamos hablando de Autoridad Nacional del Agua. Vamos a la vertiente del Pacífico. Vamos a ver en este caso sus características. Como te digo, son 62 cuencas, unidades geográficas, algunas activas, otras en este caso inactivas, que solamente se van a activar durante el fenómeno de qué cosa, el fenómeno del engendro, ¿sí? Durante el fenómeno, en este caso, del engendro del niño. Ya te voy a explicar por qué, ¿ya? De acuerdo, ya te voy a explicar en este caso por qué, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A ver, empezamos con la... Su madre. Empezamos en este caso, ya, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Nos vamos en este caso a las características del vertiente del Pacífico. Bueno, ¿dónde nacen los ríos? Los ríos nacen consigo en la cadena occidental de los Andes, salvo un grupo de ríos que ahorita vamos a hablar sus características. Sobre el origen de sus aguas es nivio, pluvio, glacio, siendo más importante el origen glacio, ¿sí? El origen, disculpa, el origen pluvio, o sea, por lluvias, ¿no? O sea, la principal fuente de suministro es los de hielo glaciares, pero lo que va a regular el caudal, que incremente aumente, va a ser en este caso el tema de las lluvias, el régimen pluvio, ¿de acuerdo? Ahora, ya tenemos origen naciente, bueno, vamos a ver en este caso su cuenca. Mayormente son cuencas exorreicas. De las 62, hablemos que el 90% de estas cuencas, ¿no? Cerca del 90% de estas cuencas son exorreicas. Y tenemos en este caso algunas arreicas, ¿no? Que es obviamente el restante. ¿Qué quiere decir que sean arreicos? Que en la crecida salen, pero en el estiaje, por el poco volumen de agua, el agua se filtra dentro del cauce y no sale. ¿De acuerdo? Sobre el cauce, bueno, no sé mucho de hablar de cauce, pero normalmente es rocoso, obviamente debido a los materiales que va jalando el río y se van depositando ahí en el cauce. El recorrido, el curso, mejor dicho, es corto, de corto recorrido. ¿Sí? Mayormente es un recorrido, digamos, en este caso torrentoso, ¿no? Y ahí lo tienes por el tema de la escorrentía. ¿Qué quiere decir que sea torrentoso? Prácticamente el 95% del recorrido de estos ríos lo hacen pendiente, ya lo hacen inclinado. Por eso que, a pesar de que tienen poca agua, por la pendiente bajan con fuerza estos ríos, ¿no? Por eso se llama torrentoso. Ahora, en el caso del recorrido, son de recorrido andino costeño, o sea, nacen en la sierra y se desembocan en la costa. Su caudal es poco, lo que hace que estos ríos obviamente no sean caudalosos y no sean en este caso menos navegables. ¿De acuerdo? Y el recorrido, como te decía, es andino costeño y de un régimen, por ende, irregular. ¿Hasta hay alguna pregunta sobre las características de los ríos del Pacífico? ¿Alguna pregunta sobre las características del río del Pacífico? ¿Alguna pregunta sobre las características del Pacífico? ¿Ninguna característica? ¿Ni una pregunta? Bueno, vamos a hablar de los principales ríos y empezamos con el río Sarumía. ¿Qué característica tenemos en el río Sarumía? Bueno, es la frontera entre Perú y Ecuador. Eso es lo que obviamente podríamos destacar consigo, ¿ya? Podríamos destacar consigo. Respecto al río Tumbes, es el único con desembocadura en delta, ¿ya? Es el único del Perú, digamos, con desembocadura en delta.
También en la costa peruana es el único navegable, ¿sí? Es el único navegable. Obviamente lo que va a navegar ahí, pues no vamos a ver que va a navegar un Titanic, pues, ¿no? Pero sí, obviamente vamos a ver consigo medianas embarcaciones, ¿no? Medianas embarcaciones, mayormente en el curso que inferior, que es donde se encuentra, ¿de acuerdo? Aparte que es el único navegable, ¿de acuerdo? Aparte en este caso, eh, ¿ah? ¿Por qué en este caso decimos que es aparte el único navegable y además desembocador en delta? También vamos a decirlo que es el único binacional. Bueno, es binacional porque, ¿qué pasa? Sus aguas vienen de Ecuador y ahorita voy a hablar todavía del Chira para que lo entiendas un poco mejor. Hablemos del río Chira. En el río Chira, digamos que es, escucha, el río de más irregular de la vertiente, ¿ya? Es el río más irregular de la vertiente, ¿de acuerdo? Es el más irregular en este caso de la vertiente. Cuando te digo que es irregular, me refiero que tiene una fuerte crecida y un fuerte estiaje. Ya, tanto así que, mira, en la crecida llega a ser el de segundo mayor caudal. En la crecida, ¿de acuerdo? En la crecida. Ya. Ahora, cuando llega a ser el fenómeno del niño, ¿de acuerdo? Cuando llega a ser el fenómeno del niño, ¿qué es lo que sucede? Tanto es el incremento del volumen de aguas. ¿De acuerdo? Tanto es el incremento del volumen de aguas que puede llegar a ser el más caudaloso de la vertiente, o sea, solo de la zona costeña. No es del Perú, solamente de la zona costeña. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, la particularidad o lo común que tienen estos tres ríos es que estos tres ríos, ¿qué cosa sucede? Nacen en Andes ecuatorianos. Nacen en Andes ecuatorianos. Acuérdate eso. Son ríos que nacen en Andes ecuatorianos, pero terminan desembocando en territorio peruano y por eso obviamente más que todo con el río Tumbes, que tenemos consigo, ¿qué cosa? Tenemos consigo esa particularidad en el cual tenemos un proyecto, una obra hidráulica, que es este proyecto binacional Huyango-Tumbes, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí, pregunta con estos ríos, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? Confirma. Habla, oye. Confirma. Sí, profe. Listo, procedemos. Sí, profesor. Si tienes pregunta, habla. Ahora nos vamos a los ríos. En este caso, empezamos con el río Chancay-Lambayeque. El río Chancay-Lambayeque tiene la particularidad de ser el único con efluentes. Único con efluentes. ¿Qué quiere decir? El Chancay nace pues arriba, en Cajamarca, va bajando, y cuando va a entrar a Lambayeque, específicamente a Chiclayo, ¿de acuerdo? El río cambia de nombre. ¿Por qué? Porque se le desprende un brazo, le sale un emisario, le sale un efluente. Ese efluente es el río, en este caso, el río Reque, Reque, que va a pasar por Chiclayo. ¿De acuerdo? Cuando ya, obviamente, sale el Reque, el Chancay cambia de nombre y se pasa a llamar, ¿qué? Lambayeque. ¿De acuerdo? Ahora, más adelante, el río, ¿qué cosa sucede? Tiene un brazo artificial. ¿Por qué? Por la necesidad de ampliar la frontera agrícola, se le ha jalado aguas y obviamente ha formado este canal de Taimi, ¿de acuerdo? Canal de Taimi, ¿ya? El canal de Taimi, ¿no? El canal de Taimi, reitero, que es este brazo artificial que han jalado, ¿no? Del río Lambayeque, Chancay Lambayeque, ¿no? Y por eso vamos a decirlo que es el único con efluentes. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? Sobre el Jequetepeque podemos decir que es el valle arrocero más importante del Perú y se encuentra en La Libertad. Y en el caso del río Santa, hablemos del río Santa, eso que no eres tu hija. Vamos a ver consigo que es la segunda cuenca más extensa de toda la vertiente. Sí, es la segunda cuenca más extensa de toda la vertiente. ¿De acuerdo? Es la segunda cuenca más extensa de toda la vertiente. Ahora vamos a hablar cuál es el de la cuenca más extensa. Y además es el más regular y el más caudaloso de la vertiente. Acuérdate eso, es el más regular y más caudaloso de la vertiente. ¿Por qué te digo que es en este caso el más regular y caudaloso? Siempre está llevando agua, ¿de acuerdo? Tiene un régimen regular, o sea, no se va a ver mucho la variación del caudal como si lo vemos en los demás ríos. ¿Ya? Y es el más caudaloso, vamos a decirlo, en toda la vertiente, en todo el Pacífico, ¿ya? Además,
obviamente está formando el Callejón de Huaylas, rompe la Cordillera Negra, que estábamos hablando la semana pasada, ¿de acuerdo? Sí, hablando del Callejón de Huaylas y formando, obviamente, rompiendo la Cordillera Negra, perforándola, atravesándola y formando consigo lo que es el Cañón del Pato. También, obviamente, la semana pasada, cuando hablábamos de las Pampas, hablábamos consigo también que, obviamente, el río Santa suministraba aguas a quién. Suministraba consigo qué cosa, suministraba agua, ¿con quién? Suministraba de agua a lo que iba a ser consigo, ¿de acuerdo? Suministraba de agua a lo que era consigo, en este caso, los proyectos de irrigación de Chavi, Mochic y Chinecas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con estos tres ríos, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda con estos tres ríos? ¿Alguna pregunta, alguna duda con estos tres ríos? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda con estos tres ríos? Habla o cae para siempre. Pregunta con estos tres ríos. Listos. Nos vamos ahora. Ay, caramba, me aceleré. Espérate un ratito. Ya. Nos vamos obviamente ahora al Master Duster de los ríos. Bueno, el río más importante de nuestro país, que vendría a ser consigo, en este caso, el río Rímac. El río Rímac, escucha, nace consigo en el Nevado de Paca, ¿de acuerdo? Nace consigo en el Nevado de Paca, ya en el Nevado de Paca y en el Etic. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente tiene consigo, se forma por los deshielos de estos nevados y en el camino va recibiendo aguas de los ríos Santa Eulalia y el Río Blanco. Obviamente el Santa Eulalia sería consigo el más conocido, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es el río más importante porque pasa por la capital y obviamente pues que es la ciudad más poblada y por ende este río va a ser el de mayor uso poblacional. ¿De acuerdo? Y no solamente el agua para el consumo y no solamente el agua para lo que sería, digamos, a ver, ¿cómo te digo? No solamente el agua para uso poblacional, para consumo, sino también para producción energética e industrial, ¿no? También para actividades agropecuarias, pero más arriba, en el curso medio para arriba, pero principalmente es para consumo humano y producción energética. Pero ¿qué pasa? El río Rímac, mira, se forma por deshielo de nevados, o sea, imagínate el chorro de agua que sale, ¿de acuerdo? El chorro de agua que sale, ¿ya? Y yo te pregunto, ¿tú crees que con esos deshielos el Rímac podrá abastecer a los casi 10 millones de habitantes que somos dentro de su cuenca? ¿Podrá abastecer de agua, en este caso, a los 10 millones de habitantes que somos dentro de su cuenca? A ver qué dicen. ¿Sí o no? No, No, pues nica. Entonces, ¿qué pasa? Desde los años 50, obviamente se ha comenzado a hacer obras hidráulicas. ¿De acuerdo? Obras hidráulicas, ¿de acuerdo? Obras hidráulicas, ¿ya? ¿Para qué se han hecho en este caso? ¿Para qué en este caso se han hecho esas obras hidráulicas? Para obviamente tener consigo más agua, ¿de acuerdo? Tener consigo en este caso más agua y obviamente así garantizar pues el consumo a la población. ¿Y por qué te digo a partir de los 50? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Mm? ¿Para qué? Para el suministro. Entonces, es a partir de eso que tenemos consigo lo que sería el reservorio de qué. ¿El reservorio de qué? Se crea el primer reservorio que sería el reservorio de Tamboraque, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? La población sigue creciendo y no se da suministro, ¿de acuerdo? No se da suministro. ¿Y qué cosa vamos a tener consigo? ¿Qué cosa vamos a tener consigo con eso, chicos? Vamos a tener consigo lo siguiente, que más adelante, ya para los 80 y 90, empiezan a haber ya mega obras hidráulicas, como por ejemplo la trasvase Marcapomacocha. ¿Qué cosa es la trasvase Marcapomacocha? Consiste en jalar agua, ¿de acuerdo? Consiste en jalar agua, ¿de dónde, chicos? Dime, ¿de acuerdo? ¿Mm? ¿Mm?
¿Qué pasa en este caso? El trasvase Marcapomacocha consiste en perforar la cordillera para jalar aguas del otro lado de la cordillera. Lo jalan de una laguna que está al otro lado de la cordillera, que es la laguna Marcapomacocha, y así garantizar suministro de agua para, obviamente, la cuenca del Rima. Se ha hecho también otro reservorio, que es el reservorio, en este caso, la represa de Yuracmayo, de acuerdo a la represa de Yuracmayo. Y por último, de acuerdo, y por último, ya están siendo otro trasvase. Y ese trasvase es el trasvase de qué cosa, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? El trasvase, como te decía, ¿de qué cosa? El trasvase de Huascacocha, que es una laguna que está al otro lado en Junín. O sea, lo que se busca, pues imagínate, es garantizar el agua para estos, ¿qué cosa? Estos 10 millones de habitantes que viven dentro de la cuenca del Rima. Ahora, obviamente en el Chillón también hay proyectos hidráulicos, en el Urín también, porque prácticamente estos tres ríos son los que suministran agua a toda la provincia, a toda la ciudad de Lima metropolitana. Otro detalle, el otro detalle es que obviamente el Rima es más importante, ¿de acuerdo? Ahora, por ahí me preguntaba Armando, ¿por qué no hay agua en su cerro? Bueno, es que recién has invadido, pero hasta que llegue Sedapal, pero tienes agua, agua atmosférica, de humedad, neblina, y por ahí, pues si está cerca del río, puedes jalar agua pues, también, ¿no? Otra cosa es el agua potable, ¿no? Eso ya es alcantarillado y eso, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Vamos al río Ica. ¿El río Ica qué característica tiene? El río Ica tiene la característica de qué cosa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? El río Ica tiene la característica de ser en este caso el más arreico, ¿de acuerdo? El más arreico, ¿ya? Ya, en este caso, el río Ica es el más arreico. ¿Qué quiere decir? Mira, el Valle del Ica es uno de los valles más productivos de nuestro país. Aparte, es uno de los valles poblados de nuestra costa peruana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua del Ica se busca aprovechar al máximo. También, por ejemplo, hay otra trasvase ahí, que es la trasvase Choclococha, ¿no? Que se jala agua, pues, del otro lado de la cordillera en Huancavelica. ¿De acuerdo? Se jala agua de la cordillera en Huancavelica. Entonces, escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien lo que va a salir de mi boca, como dice Chombo. Obviamente, por el aprovechamiento al máximo de las aguas de este río, ¿qué cosa va a suceder? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder? En el sistema de Choclococha, como te digo, jalan agua de otro lado. Entonces, imagínate para garantizar todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de eso, naturalmente el río ya era de por sí arreico, o sea, en la crecida salía, pero en el estiaje, ¿qué cosa? Se quedaba dentro de qué? Dentro del cauce. Respecto, en este caso, al río Ocoña, de acuerdo, respecto al río Ocoña, de acuerdo. Respecto al río Ocoña, vamos a ver que obviamente el Ocoña, también llamado consigo, ¿qué cosa? Disculpa, el río Ocoña forma el cañón del Cotahuasi, que es el cañón más profundo de ¿dónde? Del mundo. ¿Sí? El más profundo del mundo. ¿De acuerdo? Continuamos y nos vamos a estos cuatro últimos ríos. Empezamos con el río Majes. Tiene la mayor cuenca colectora. Es el segundo más largo de la vertiente, pero obviamente toda la cuenca abarca mayor extensión. ¿De acuerdo? Forma el famoso cañón de Colca, ¿de acuerdo? Que es obviamente uno de los atractivos y el segundo más, ¿qué cosa? Segundo más profundo. Respecto al río Chili, ¿qué cosa tienes? El río Chili pasa por la ciudad de qué cosa? De Arequipa, por la ciudad blanca. Obviamente en la parte inferior, ya casi llegando a la costa, le llamamos el Vítor. ¿De acuerdo? Sobre el río Tambo, este va a ser lo más importante, que es el más largo de la vertiente. ¿Qué quiere decir? O sea, es alargado, pero en cuanto a extensión, no forma, para que me entiendas. Si te lo pongo así por ranking, te lo voy a poner por el chat caudalosos, ¿de acuerdo? Caudalosos. Empezamos, mira, en primer lugar, Santa. ¿Le sigue quién? En este caso, Majes.
¿no? Y bueno, pongámosle Tambo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Como caudaloso, ¿sí? Pero si lo hablamos en este caso de cuencas, ¿de acuerdo? De cuencas, hablamos de este tamaño, mira, Majes, en este caso estábamos hablando consigo del Tambo y hablamos en este caso del Santa, ¿sí? No, Santa era el segundo más extenso, ¿no? Santa, Tambo. Ahora, si hablamos de largo, ahí cambia la cosa. Obviamente va primero quién, Tambo, y luego en este caso el Majes. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Ya para terminar con los ríos, empezamos con el río Caplina, que podríamos decir que es el río más, ¿qué cosa? Más austral. ¿De acuerdo? Es el río más austral. ¿Está claro hasta ahí los datos, chicos? ¿Está claro ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Ya. Miren, por ahí siempre me preguntan, profe, ¿cómo voy a memorizarme tanto río? Y ni me acuerdo tampoco los ríos, pero ahí vamos. ¿De acuerdo? Pero ahí vamos. Ya, pero ahí vamos. Ya, ya. ¿De acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? Eh, Como son preguntas de eco, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Ahí en el texto dice todo, ¿no? Entonces, si tú repasas, obviamente se te va a hacer consigo qué cosa más fácil poder, qué cosa poder recordar y con el texto vas a poder consigo, en este caso, volver a rememorar. No trates en este caso, de memorizar, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Una consulta. Dime, ¿Qué quiere decir con austral? Austral Sur es el más al sur. ¿No? Pasa por la ciudad heroica de Tacna y nada más eso. Bueno, chicos, son 11:25, tirrín, tirrín, recreo, ¿de acuerdo? Nos vemos para la segunda parte en el cual ya nos toca hablar consigo de qué cosa, nos toca hablar consigo, obviamente la vertiente del Atlántico, que en realidad acá lo han puesto como vertiente del Amazonas, pero ya te expliqué las razones. El tamaño, prácticamente la vertiente del Amazonas es el 95% de todo, obviamente toda la hidrografía de nuestro país. Por eso el apelativo de vertiente cuando en realidad es una cuenca. ¿Ya, chicos? Entonces, un comercial y regresamos. ¿Listos? Muy bien, ahí hemos visto. Mira, en este video que habla Quique Calvo, voy a prender mi cámara para que me veas. Ya. Obviamente es lo que los europeos en este caso aprecian eh, sobre el río Amazonas, que obviamente todavía lo siguen considerando como el segundo más largo. Pero en realidad el río Amazonas ya no es el segundo más largo del mundo, porque ahí Quique obviamente mencionaba un dato muy interesante, muy curioso, que era sobre el Nevado Mismi, que ahora lo vamos a conversar. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a ver ahí. Mira, la cuenca del Amazonas, la cuenca, o sea, la región que abarca el río Amazonas, es la más extensa del mundo, es la cuenca más extensa del mundo. Abarca países como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y eso que no estamos hablando de las Guyanas y obviamente de Surinam, ¿de acuerdo? Entonces es la cuenca más extensa del mundo, ¿de acuerdo? Ahora, sobre el río Amazonas, sobre la vertiente del Amazonas en general, de acuerdo, vamos a ver que el origen de sus aguas es glacio, nivio, pluvio, lacustre, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que es glacio, nivio, pluvio, glacio, lacustre? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Mm?
¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir en este caso? Glacio nivo, o sea, se forma de hielos glaciares, en este caso se forma por hielo nevados, lluvias, obviamente, y lacustre se refiere a lagos y lagunas. Pero acá vamos a hacer un alto en el caso de los lagos y lagunas. La mayoría de orígenes de estos ríos nacen en lagos y lagunas, pero eso no quiere decir que en la Pacífico o en el caso del Titicaca no nazcan en lagunas. O sea, sí hay, pero no es en este caso la mayoría, no es lo general. Acuérdate, todas estas características que te estoy poniendo ahí en la diapositiva son en este caso generales. Las nacientes están en el Nudo de Pasco y el Nudo de Vilcanota. En el Nudo de Pasco va a ser el más importante por el tema de mayor suministro de agua. Ahora lo vamos a ver ahí. ¿De acuerdo? Y respecto al Vilcanota es porque está por ahí, ¿qué cosa? El origen más remoto. ¿Sí? El origen más remoto. Sobre la cuenca exorreica, porque todos al final terminan saliendo ¿dónde? Al Atlántico, ¿sí? Sino que en el Perú, pues obviamente sale por la parte de Loreto y sigue pues hasta el Atlántico. ¿De acuerdo? El cauce es rocoso en el curso medio superior y en el medio inferior tiende a ser en este caso arenoso. El recorrido, vamos a ver que la mayoría de estos ríos superan los 500 kilómetros a comparación del Pacífico que está en un 350 más o menos. En el caso de recorrido, es recorrido andino amazónico, es un río, son ríos caudalosos, navegables, y de obviamente por el regular, ¿qué cosa? Por el caudal regular que tienen, ¿no? Sí, por el régimen regular que siempre tiene. Respecto al curso, como te digo, es de largo recorrido, son torrentosos en el curso superior y en la parte ya inferior principalmente, ya tienden a ser consigo, ¿qué cosa? Tienden a ser navegables, ¿de acuerdo? Tienden a ser consigo, en este caso, navegables. ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, ¿estamos claros hasta ahí? Confirmen. ¿Sí? Entonces ya hemos descrito las características y ahora vamos a ver consigo lo siguiente. Vamos a hablar rápidamente del río Amazonas. En términos generales, ¿de acuerdo? En términos generales, el río Amazonas recuerda algo, es el río, vamos a decirlo así, más largo, extenso, de la cuenca más extensa, es el que tiene más tributarios, es el más ancho, es el más profundo, en este caso del mundo. Antiguamente el río Amazonas se lo consideraba, y Quique lo mencionó ahí en su video, ¿de acuerdo? Se lo consideraba a partir de la confluencia de dos ríos, que era el Marañón y el Ucayali, que es los que lo forman estos al río Amazonas. ¿Ya? Y a partir de ahí, hasta su desembocadura, ¿en dónde? En el río, ¿qué? En el río, en este caso, disculpa, desembocadura en el Atlántico. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Te explico. En el año 95, un grupo de científicos, ¿no? ¿De acuerdo? Justo de la parte oriental de, en este caso, de Europa, un croata específicamente, se va a buscar el origen remoto del río Amazonas. ¿Sí? Se va en busca del origen remoto del río Amazonas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, se va en este caso en la búsqueda de, en este caso, el río Amazonas. ¿Ya? Y decide en este caso empezar a recorrer todo lo que es la cuenca. ¿Por qué? Como te decía, el río se forma por la confluencia del Marañón y el Ucayali, pero eso ni siquiera es, vamos a decirlo así, una cuenca, solamente la confluencia. Entonces, este grupo, este científico se va en búsqueda del origen remoto de la cuenca. Y es así que se mete en este caso a las confluencias, ¿no? Se mete en este caso a la confluencia del Ucayali y el Marañón. Cuando se mete el Ucayali, ¿qué cosa sucede? Llega a otra confluencia que son en este caso el río Tambo y Urubamba. ¿De acuerdo? Cuando se mete al Urubamba, va a terminar llegando cerca al nudo de ¿qué? Va a terminar llegando cerca al nudo de Vilcanota. Mientras que cuando se mete al Tambo llega a la confluencia de dos ríos, que sería el N y el Perené. Cuando se mete al Perené, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar cerca al nudo de Pasco, cerca al nudo de Pasco. Mientras que cuando se mete al N va a llegar a otra confluencia, ¿de acuerdo? Va a llegar a otra confluencia, que sería en este caso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que sería en este caso la confluencia de ¿qué?
La confluencia de lo que sería consigo, ¿qué cosa? El río Apurímac y el río, ¿qué? Mantaro. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando se meten al Mantaro, llegan, en este caso, ¿de acuerdo? Cuando se meten, en este caso, al Mantaro, llegan, en este caso, cerca al nudo de qué? Cerca al nudo de qué? Nudo de Pasco, ¿ya? Al nudo de Pasco. Mientras que cuando se meten a lo que sería la confluencia, disculpa, se meten al río N, llegan a la confluencia de qué? Llegan, disculpa, cuando se meten a la confluencia del N llegan al Mantaro. El Mantaro llega cerca al nudo de Pasco, pero cuando se meten a la Purimba, mira todo el recorrido, ¿no? Todo el recorrido, desde obviamente el afluente que sería el Monigote, seguimos por el río Hornillos, el Chayamayo, el Yoqueta, y van a llegar hasta las cumbres del Nevado Quehuilla y Apacheta, en la cordillera Chila, en la provincia de Cayoma, en Arequipa. A partir de ese origen remoto, vamos a decirlo así, el río Amazonas gana más de 1.200 kilómetros, ¿de acuerdo? Va a ganar más de 1.200 kilómetros y va a ser reconocido como el más largo del mundo. Este reconocimiento, que como te digo, y lo has visto ahí como los europeos todavía lo consideran que no es, se va a ratificar en el año 2001 cuando un grupo de la Nat Geo, de la National Geographic, se introduce en la búsqueda del origen remoto y van a llegar ahí a la quebrada Pacheta, en donde van a encontrar una cruz de qué cosa, de dos troncos, que es donde llegó la primera expedición del origen remoto. Entonces, a partir del 2001 se reafirma consigo que el río Amazonas pasa a ser el más largo del mundo. ¿De acuerdo? El de la cuenca más extensa, el más ancho, el más profundo, todos esos récords a nivel mundial. Solo en el Perú, el Amazonas solamente tiene el récord de ser el más caudaloso. En el Perú, solo el Amazonas es el más caudaloso. Pero en toda su cuenca ya te mencioné los récords anteriores. Entonces, empezamos hablando de algunos afluentes. Por ejemplo, ahí tenemos por la margen izquierda el Nanay, el Napo, el Putumayo, siendo el Putumayo el más boreal del Perú. Además de qué cosa, aparte de ser el más boreal del Perú, vamos a ver consigo qué cosa. ¿Ah? ¿De acuerdo? Aparte de ser consigo qué cosa, ser el más boreal del Perú, ¿de acuerdo? También consigo, ¿qué cosa? También consigo, vendría a ser consigo, escucha, frontera con Colombia. El Yavarí, que está a la margen derecha, ya lo estoy marcando por ahí, de acuerdo con el láser, ese es frontera con quién, Brasil. Ahora, en el caso del Marañón, obviamente por la margen izquierda tenemos al Morón, al Pastaza, al Tigre, al mismo Cenepa. ¿De acuerdo? En el caso del Tigre, pues obviamente es una cuenca, una subcuenca petrolera, porque vamos a ver ahí varios pozos petroleros, pero el más importante es el río Guayaga. El afluente más importante del Marañón es el Guayaga, ¿de acuerdo? Porque ya lo dijimos la semana pasada, forma el valle amazónico más, en este caso, importante, ¿sí? El valle amazónico, en este caso, más importante, ¿de acuerdo? Más importante. Ya el valle amazónico más importante. ¿De acuerdo? El valle amazónico más importante. ¿De acuerdo? El valle más amazónico más importante. Ahora, el Marañón de por sí, vamos a ver así, es el que forma más pongos, tiene mayor potencial hidroeléctrico. Ya también lo dijimos la semana pasada con la formación del pongo de Manseriche y Rentema, de acuerdo, que son los pongos más extensos, y el potencial hidroeléctrico, ¿no? Ahora, sobre el Ucayali, ¿qué cosa vamos a decir sobre el Ucayali? Sobre el Ucayali, lo que vamos a decir es lo siguiente: es el río más extenso del Perú. También es el río más navegado, ¿no? Porque prácticamente conecta toda la selva baja. Tenemos ahí también consigo el Mantaro, que obviamente es el más importante de la zona andina, ¿de acuerdo? Es el más importante de la zona andina. Y tenemos en este caso el Urubamba, que pasa por el Valle Sagrado de los Incas, ¿de acuerdo? Y obviamente la Purima, que es el origen más remoto, ¿no? El origen más remoto del Amazonas. En cuanto al Yurú o al Purus, son ríos más que todo que están en el borde fronterizo. ¿Con quién? En este caso con Brasil. ¿De acuerdo? Con Brasil. ¿Ya? Con Brasil. ¿De acuerdo?
Es así que dejamos consigo la vertiente del Amazonas y nos concentramos ¿a dónde? Nos concentramos en dónde, ¿ya? Nos concentramos consigo, obviamente, en la vertiente del Titicaca. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? La vertiente hidrográfica, en este caso, el Titicaca. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo está claro con el tema del Amazonas? Confírmame. Y eso que no hemos hablado de la subcuenca del Madre de Dios, que obviamente se va a conectar al Amazonas, pero no por el Perú, sino lo va a hacer en este caso por Brasil, eh, con el nombre de Río Madeira. Obviamente la subcuenca, ya en el Perú, tienes afluentes como el Jet, que es el más oriental, tienes en este caso el Manu, está el Parque Nacional del Manu, ¿no? El Tambopata, donde está la Reserva Nacional del Tambopata Candamo, que en otras palabras la subcuenca del Madre de Dios es una de las subcuencas con mayor biodiversidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí entonces? Bueno, vamos rápidamente al Titicaca. Se ubica en el sector surandino, prácticamente tiene tres cuencas, no abarca más del 3,6% del territorio peruano y abarca pues el 0,56% de todas las aguas. Sobre el origen es glacio pluvial, nace en este caso en las cordilleras de Caraballo Volcánica, la cuenca en Sendorreca, porque como te digo, se queda dentro del continente en el lago Titicaca. Su cauce es netamente rocoso, ¿sí? Desde la parte superior hasta la parte inferior. Ya su curso es de corto recorrido, en la parte superior obviamente tiende a ser torrentoso, pero en la parte inferior, vamos a decirlo así, agarra el nivel base porque ya está en la zona del llano y todos están al mismo nivel del lago Titicaca. Tienen poco caudal y obviamente, ¿qué cosa? Como te decía, un régimen irregular y son torrentosos. ¿Preguntas, dudas ahí sobre las características? ¿Preguntas, dudas sobre las características? ¿Ninguna? Habla. ¿Una pregunta, ninguna duda? Muy bien. Vamos en este caso a los principales ríos. Dentro de los ríos principales tenemos el Ramis, que es el más largo y caudaloso de la vertiente. El Coata, que es el de mayor uso poblacional porque pasa por Juliaca, ¿de acuerdo? Pasa por la ciudad de Juliaca, ¿de acuerdo? Pasa por la ciudad de dónde? De Juliaca, ya, la ciudad de Juliaca. Que digamos así, la ciudad de Juliaca, vamos a decirlo así, es la ciudad más poblada de todo la zona de la meseta del Collao. Y la ave, segunda cuenca más extensa, el Huancané no me interesa, el Suche sí me interesa porque es frontera con quién, con Bolivia, ¿no? Frontera parcial. Y en el caso del desaguadero es también muy importante porque es el único efluente. ¿Qué quiere decir? Este río no entra al lago Titicaca, sale del lago Titicaca estableciendo un límite parcial entre Perú y Bolivia y llegando a depositar sus aguas en otro lago que está al otro lado de la cordillera que vendría a ser consigo el lago que, el lago en este caso Titicaca. Disculpa, el lago Popó, ¿no? Sale del Titicaca por el, ¿no? Sale el Titicaca por el desaguadero y entra al lago Popó que está en donde, obviamente, en la zona de qué cosa, en la zona de Bolivia. ¿Está claro hasta ahí sobre estos ríos? ¿Está claro ahí sobre estos ríos, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Rápido que me he relajado bastante, apúrense. Tengo que apurarme, porque No, falta mucho. profe, A ver. todo se entiende. ¿Ah? Todo se entiende. ¿Sí? ¿Está claro todo? Yes. Muy bien. Gracias, muchachos. No vamos al mar peruano. Olvídate de esta cochina. Disculpe que me haya sobrepasado en esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿de acuerdo? Es que son datos, y obviamente datos, pues, no. O sea, es tratar de memorizar. Solamente recuerda lo que te voy a poner acá en el chat. Mar peruano, así como yo, el más rico del mundo. ¿Sí? Acuérdate eso. ¿Sí? Ya, es el más rico del mundo. ¿Sí?
¿De acuerdo? ¿Ya? Es el más rico en este caso del mundo. Entonces, de esas características vamos a sacar los primeros factores. Primero, primer factor, factor 1. ¿Ya? Factor 1. ¿De acuerdo? Factor 1. Sería consigo su ubicación latitudinal. ¿De acuerdo? Ubicación latitudinal. ¿De acuerdo? Sí, sería la ubicación latitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Por estar cerca al Ecuador, ¿de acuerdo? Por estar cerca al Ecuador, estamos en la zona tropical, ¿no? Sí, estamos en la zona tropical, ¿de acuerdo? Y se supone que nuestras aguas deberían ser consigo, ¿qué cosa? Deberían ser consigo, ¿qué? Cálidas, ¿de acuerdo? Deberían ser consigo cálidas, pero ¿lo son o no lo son? ¿Ah? ¿Lo son o no lo son? No. Mayormente nuestras aguas son frías, solamente en el sector norte, entre Tumbes y Piura, vamos a tener estas aguas cálidas. Y ahí lo ves en este caso, ahí en el cuadrito con las temperaturas. Pero más allá de lo que sería, ¿de acuerdo? Más allá de lo que sería, en este caso, el tema de la temperatura, es el tema de la iluminación. ¿Por qué? Porque vamos a tener consigo ahí lo siguiente. Bueno, la frialdad de las aguas. Y la frialdad de las aguas se sustenta en un fenómeno que se llama ¿qué? Afloramiento, que más adelante lo voy a conversar. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el caso del afloramiento lo tenemos ahí. No sé si está ahí. Ahí está. El afloramiento simplemente es el ascenso de aguas profundas y frías. ¿Cómo es esto? Durante la noche los vientos cruzan la cordillera, bajan y desplazan las aguas superficiales. Como tenemos un amplio zócalo y obviamente poco profundo, inmediatamente las aguas profundas y frías ascienden, generando ¿qué cosa? Esa frialdad de las aguas, que obviamente en plena zona tropical las aguas son frías. ¿De acuerdo? Eso se llama el fenómeno de afloramiento. Vamos al tercer factor. El tercer factor, escucha bien, sería la abundancia de nutrientes. Y específicamente, ¿qué cosa? El fitoplancton, que es en este caso una microalga, que es el eje de toda la cadena alimenticia de nuestro mar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Que es el eje de toda la cadena en este caso. eh, ¿Ya? ¿De acuerdo? Todo el eje en este caso de la cadena alimenticia, en este caso de nuestro mar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver la ubicación latitudinal y la frialdad de las aguas? Primero, la frialdad de las aguas permite la abundancia de plancton. Eso es uno. Y dos, la ubicación latitudinal por el tema de luminosidad permite que el plancton haga más rápido la fotosíntesis y así se oxigenen consigo ¿qué cosa? Las aguas. ¿De acuerdo? Se oxigenen consigo ¿qué cosa? Las aguas. ¿De acuerdo? Sí, se oxigenen consigo en este caso las aguas. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Muy bien. Ahora, el otro factor sería consigo la amplitud del zócalo, ¿ya? La amplitud del zócalo continental, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? La amplitud en este caso del zócalo continental, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver ahí la amplitud del zócalo, en este caso del círculo del zócalo continental? ¿De acuerdo? Ya lo dijimos la vez pasada. Mientras más amplio sea nuestro zócalo, lo dijimos la semana pasada, va a permitir consigo qué cosa, albergar mayor cantidad de biomasa. Entonces, estos cuatro factores son los que garantizan consigo qué. ¿Qué garantizan estos cuatro factores? En este caso, garantizan consigo lo que es el tema de qué. ¿De acuerdo? En este caso, garantizan lo que sería el tema, escucha bien, garantizan consigo el tema de la cantidad. Pero este quinto factor, ¿ya? Es el que te garantiza que te garantiza consigo la variedad, ¿de acuerdo? La variedad, ¿ya? Que es en este caso el sistema de corrientes. Y lo vamos a hacer simplecito. ¿En qué sentido simplecito?
que gracias a la corriente del Niño tienes aguas cálidas y que eso te va a permitir tener especie de aguas cálidas, merlín, pez espada, entre otros. Mientras que la corriente peruana es de aguas frías, ¿de acuerdo? Entonces, hay en este caso dos brazos de la corriente peruana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En conclusión, estas dos corrientes aportan consigo la variedad. Entonces, nuestro mar peruano no solamente es rico en cantidad, sino va a ser rico en qué cosa? En variedad. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? Ahora, hablemos sobre los glaciares. ¿De acuerdo? Sobre el tema de los glaciares, ¿qué cosa sucede? Son en este caso masas de hielo que están sobre las zonas altoandinas a partir de los 5.000 metros. El espesor de este hielo es de 14 a 22 metros. Y obviamente, pues, el rol importante es en el tema de almacenamiento de agua y suministro de agua. ¿De acuerdo? Y suministro de agua. En el Perú tenemos aproximadamente 3.044 glaciares, que obviamente con sus deshielos suministran de agua a los ríos. Y vamos a ver que hay tres cordilleras muy importantes, siendo la Cordillera Blanca la más importante con número de nevados. ¿De acuerdo? Seguida la Cordillera Vilcanota y por último el Ampato. Como te digo, la fuente de los glaciares es el suministro de agua. Es lo que nos garantiza. El problema es que ahorita los glaciares, ¿qué cosa está sucediendo? Por el tema del calentamiento global, se están derritiendo. Hace poco estábamos hablando, y se hablaba en las noticias, mejor dicho, que la zona de Piura, ahorita, ¿qué cosa sucede? Está en un estado de emergencia hídrica. ¿Y por qué está en un estado de emergencia hídrica? Porque no hay agua, pues. ¿Pero de dónde provienen en este caso las aguas? Entonces, obviamente, cada vez se van disminuyendo y no solamente en el Perú, sino en gran parte del mundo. ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahí tienes consigo, obviamente, los principales, en este caso, glaciares en vía de extinción, ¿no? En esa imagen. Y nos vamos ahora, ¿a dónde? Nos vamos al manejo de cuencas. ¿Qué cosa es el manejo de cuencas? Entiende el manejo de cuencas como una forma de manejo del territorio, una forma de administrar el territorio basado en la unidad geográfica de la cuenca, o sea, por donde toda la región que abarca el río. Lo que busca consigo, ¿qué cosa? El manejo de cuencas, esta forma de manejo del territorio, es poder aprovechar el recurso más importante que tiene una cuenca, que es ¿qué cosa? El agua, ¿de acuerdo? El agua. Entonces, todas las personas que están consigo, ¿qué cosa? Dentro de la cuenca, se van a ver obligadas a ¿qué cosa? Obviamente a proteger este recurso, a cuidarlo, a conservarlo. Porque aparte que es su suministro de ¿qué cosa? Su suministro de agua también es suministro ¿para qué? Para el desarrollo de otras actividades y el desarrollo de ¿qué? De recursos. Entonces, en el manejo de cuencas, como te digo, ya no es dividir en ciudades, en provincias, en distritos, sino en cuencas donde planificadamente, como te digo, en la cuenca superior se practiquen desarrollo de ciertas actividades, en el curso medio también ciertas actividades y en el curso inferior también, en este caso, determinadas actividades, cuidando consigo, obviamente, el recurso hídrico, no solamente en el tema del uso, sino también en el tema de la contaminación, ¿de acuerdo? Eso es el manejo de qué? De cuencas. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Pues profe. nos vamos ahora a la gestión de riesgos. Para entender consigo qué cosa es un riesgo, para entender la gestión de riesgo, hay que entender lo siguiente: ¿qué cosa es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia, como dice ahí, de todo qué cosa, de todo evento que obviamente pueda afectar al medio natural y obviamente al humano. ¿De acuerdo? Es en este caso todo evento, como te digo, evento me refiero que ocurre determinadas veces, de modo predecible o impredecible, que como te digo, pueda atentar contra la vulnerabilidad del hombre como de la naturaleza. Entonces, la gestión de riesgo, ¿qué cosa consiste? Y ahora está muy de boga, es una política transversal, obviamente dentro del Estado peruano, consiste en una serie de estrategias, ¿de acuerdo? Que obviamente no van a predecir cuándo puede ocurrir, en este caso, un riesgo o un peligro, ¿de acuerdo? Pero lo que pueden hacer es que estemos, ¿qué cosa? Preparados. ¿De acuerdo? Preparados, porque quieras o no, este riesgo, ¿qué cosa sucede? Este riesgo va a generar consigo, ¿qué cosa? Muerte, destrucción y todo eso. Sabemos de su ocurrencia, pero lo que obviamente la gestión de riesgos
lo que va a buscar es, a través de estas estrategias, reducir su impacto. ¿De acuerdo? Reducir consigo qué cosa, su impacto. Y eso a través de una gestión prospectiva, reactiva y en este caso correctiva. ¿Qué quiere decir? Una gestión con estrategias antes, durante y después. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la última semana cuando hablemos del SINAGERT. ¿De acuerdo? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Entonces, ¿qué es lo que busca la gestión de riesgo? Por ejemplo, en el tema de las inundaciones, que es por el tema de los ríos, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes? Un ordenamiento territorial, que quiere decir alejar a las poblaciones de las riberas del río, definiendo también qué cosa dentro de este ordenamiento consigo qué cosa territorial, definiendo consigo no solamente el tema de la reubicación, sino cuáles son zonas habitables y no habitables. También en este caso estabilizando consigo qué cosa las laderas, descolmatando el cauce. ¿Qué quiere decir descolmatar el cauce? Limpiar el cauce de los ríos, ¿de acuerdo? Y construcción de presas reguladoras. Entonces, te das cuenta, todas esas estrategias van a permitir que el río, pues cuando esté en su periodo de qué cosa, de sobrecarga, sobrecrecida, obviamente no pueda vulnerar tanto a las personas ni obviamente ni a la naturaleza, ¿no? Se pueda contener, ¿de acuerdo? Eso es consigo la gestión de qué cosa, de riesgos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Ah, Confirma. Dime. quiero saber, Todo claro, todo claro. si tenemos todo eso sobre evitar esos riesgos, ¿por qué aún la gente aún lo sigue haciendo? Es que más que todo la gestión de riesgo es una política de Estado, entonces es una política de Estado en los distintos niveles. Entonces, obviamente parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, imagínate, si tienes a toda esta sarta de impresentables que eliges, imagínate pues que van a saber de gestión de riesgos. Entonces, mayormente, ¿qué cosa? Reaccionan cuando ya está, ¿qué cosa? Ya ha acontecido consigo, en este caso, el peligro. Cuando esto ya es parte de qué cosa, de toda la gestión institucional, ¿no? Entonces lo que ellos deben hacer consigo es concientizar a la población que vive cerca de los ríos, que vive en las quebradas, o sea, donde obviamente decirle, mira, en esta zona en donde tú estás, hay este peligro, hay este riesgo. Tiene dos cosas, o te cambio, o dos, empezamos a qué cosa, a tomar medidas para qué cosa, cuando se dé, aguantar, ¿no? Aguantar. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, gracias. Sí. O sea, no es un problema, como te digo, no es tanto el problema de la gente, sino es todo, obviamente, la política, que debería en este caso integrar pues a todos estos actores, de acuerdo a todos estos actores. Muy bien, ¿a qué hora acabamos la clase, chicos? Nos queda 20 minutos. 2:35 creo que acabamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se llega a ver ahí el PPT de Cívica? Sí, se ve. Ya, mami, listos. Entonces, escucha, ahorita lo que vamos a conversar, a ver, es consigo respecto a qué. Vamos a hablar respecto a la convivencia democrática. En otras palabras, entramos al segundo capítulo del curso. ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo, ya, de acuerdo, de acuerdo. Este segundo capítulo, de acuerdo, ya nosotros lo habíamos estado conversando, ¿sí? Lo habíamos estado conversando desde el inicio, ¿no? Habíamos dicho consigo que en el caso de cívica vamos a dividirlo en tres capítulos, ¿no? Todo el tema de derechos y deberes que lo hemos visto hasta la semana pasada, todo lo que es qué cosa es un derecho, un deber, ¿de acuerdo? Debemos en este caso, hemos visto también consigo pues los mecanismos de protección tanto a nivel nacional, constitucional y obviamente internacional. Y obviamente pues el tema de ciudadanía, pues, ¿no? ¿Qué cosas son en este caso nuestros derechos, en este caso nuestros derechos, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya?
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede consigo, chicos? ¿Qué es lo que en este caso sucede consigo? ¿Para qué sirve todo esto de conocer nuestros derechos, nuestros deberes, todos estos mecanismos? ¿Para qué? Para que este juego llamado sociedad, ¿de acuerdo? Se pueda llevar con qué? En paz y armonía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es la convivencia democrática? Significa vivir en paz y en armonía, ¿de acuerdo? Respetando los derechos de los demás, a pesar de qué cosa, a pesar de que los demás piensen distinto o tengan diferentes condiciones, desde raza, religión, ideología, cultura, etnia, ¿no? Diferentes condiciones. Es vivir en paz y armonía, respetando consigo los derechos de los deberes sin distinción, en este caso, alguna. Eso es la convivencia democrática, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Obviamente la convivencia es vivir en paz y armonía, pero cuando hablamos de democrática, es obviamente institucionalizando consigo qué cosa, el sistema de valores democráticos, este sistema político que es la democracia, en el cual ya de la semana pasada hemos estado hablando que hay una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que de la gestión, en este caso pública. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ya, ya. ¿Estamos claros ahí? Sí, Sí, profe, confirme. Dime, todo claro, ¿qué fue? Habla. ¿Todo todo bien? claro, profe. Listo. Muy bien, continuamos. Entonces, en la convivencia democrática hay que tener claras, ¿qué cosa? Las normas, ya que obviamente están estipuladas dentro, se establecen a partir de nuestros derechos y deberes y también del contexto, ¿de acuerdo? Entonces, estas normas son pautas del comportamiento. ¿De acuerdo? Sí, son normas que en este caso son pautas del comportamiento que guían, regulan y ordenan la vida de las personas y de los colectivos dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Obviamente estas normas están acorde a qué? A ciertos valores, ¿de acuerdo? A ciertos valores, así como también, obviamente, también a determinadas situaciones. Entonces, como te decía, estas normas parten pues de los derechos y deberes y de los contextos. Pero hay que tener en cuenta que estas normas se clasifican en tres. Las normas morales que son propias del individuo y están basadas principalmente, ¿qué cosa? En los valores que tiene el individuo, ¿no? Hablamos, esta sociedad vive una crisis de valores. Sí, es verdad, ¿de acuerdo? Pero ¿quién tiene que infundir estos valores? ¿Ah? ¿Quién tiene que infundir en este caso esos valores? A ver, ¿quién tiene que infundir esos valores? ¿Quién crees que sea? La familia y reforzarlos obviamente en la escuela, ¿de acuerdo? Sí, reforzarlos en las escuelas. Entonces, en las escuelas pues vemos ahí la crisis de valores, pero no es culpa de los profesores, sino es culpa, ¿qué cosa? De los malcriados que vienen de casa, con esta ausencia o incoherencia de valores. No, por ejemplo, tú le dices a tu hijo, oye, sé honesto, ¿no? Entonces, toca la puerta, papá, es el cobrador de tal cosa, dile que no estoy. Entonces, esta incoherencia, de una u otra manera, pues la aplicamos. No hable malas palabras. Y eres el primero en qué cosa, mentar la madre, y carajear y todas esas cosas. Entonces, eso es la incoherencia, ¿no? La incoherencia en los valores que vamos formando en los hijos, en los chicos, pero también, como te digo, qué valores le estamos poniendo también, ¿no? ¿De acuerdo? El otro son las normas sociales que se refieren a qué cosa, al tema del uso y la costumbre, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, las normas sociales normalmente, obviamente, se sancionan con una especie de qué cosa, de alejamiento, de exclusión del grupo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No están bajo una ley, pero ¿qué cosa? Están referidos a la forma de vestir, a la forma de comportarse con los demás, ¿entiendes?
¿Ya? Por ejemplo, un quinceañero, cómo tienen que ir los jóvenes, presentables, ¿no? Pero ahora, ¿qué cosa? Estas normas sociales, ya el colectivo, la juventud, en los contextos, como te digo, ha ido variándolo, ¿no? Entonces ahora pues vas con tus Vans, con tus Converse, tu pantalón prestado de tu primo, una camisa ahí de colegio, ¿de acuerdo? O si no, el saco de qué cosa, del abuelo muerto, ¿no? Entonces, obviamente, pues se van adaptando a las situaciones. Y las normas jurídicas, a veces, ¿qué cosas? Son las establecidas por ley, en el cual, obviamente, cuando tú las incumples, hay suspensión de derechos, no te quitan, se suspenden, ¿de acuerdo? Ahora, hay sanciones. Normalmente las normas jurídicas o las normas sociales evolucionan a normas jurídicas. ¿De acuerdo? Las normas sociales evolucionan, ¿qué cosa? A normas que, en normas, en este caso, ya, ¿de acuerdo? Ya. En este caso, reaccionan consigo, ¿qué cosa? Reaccionan consigo, ¿qué cosa? Reaccionan consigo, obviamente, eh, obviamente a las normas sociales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Confirmen. ¿Está claro? Hablen o cae para siempre. Me quedan 10 minutos. Ya, muy bien, Todo Fabi, claro. gracias. Listos. Continuamos. ¿Qué cosa es la cultura de paz? Bueno, es el nivel superior, vamos a decir, el nivel pro, ¿de acuerdo? El nivel prime, ¿no? Obviamente de la convivencia democrática. O sea, es lo que anhela o se espera llegar con la convivencia, ¿qué cosa? Con la convivencia democrática, a una cultura de paz que, según la ONU, lo define como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en la práctica de la no violencia. ¿De acuerdo? En el fin de la violencia y el respeto principalmente a la vida. Para desarrollar una cultura de paz, ¿qué se requiere? Promoción de la democracia y los derechos humanos. O sea, decirle a la gente qué cosa es democracia y qué cosa, y obviamente que reconozcan sus derechos. ¿Ya? Promoción de un desarrollo, ¿qué cosa? Económico que busque erradicar pobreza y desigualdades, eliminar toda forma de exclusión, así como solucionar controversias, ¿de acuerdo? ¿Mediante qué cosa? Mediante el diálogo, ¿de acuerdo? Solucionar consigo las controversias, en este caso, mediante el diálogo, ¿de acuerdo? Esa es la cultura de paz, es el nivel pro de lo que se espera con la convivencia, en este caso democrática. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, ¿no? En nuestro querido país, tenemos problemas de qué cosa? Problemas de la convivencia. O sea, en otras palabras, estamos en un estado de su desarrollo moral único, que obviamente nos permiten qué cosa? No nos permite llegar a esta anhelada convivencia y obviamente nos aleja de esta cultura de paz. ¿Esos problemas cuáles son? La discriminación, ¿de acuerdo? Que es la exclusión en este caso de una persona o de un grupo de personas por cualquier índole, la corrupción, que es el uso indebido del poder público, y la delincuencia, que es, en otras palabras, la vulneración de las normas, de una manera individual o de una manera, en este caso, colectiva. En el caso de la discriminación, según la Defensoría, es un trato diferenciado e injustificado que se basa en un motivo prohibido, ¿de acuerdo? Que se basa en este caso por motivos prohibidos y que obviamente excluye a la persona o a las personas del reconocimiento o goce de su derecho. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, como ves ahí es un trato diferenciado. ¿De acuerdo? Es un trato diferenciado sin justificación que se ejerce de una persona a un grupo de personas. Y obviamente bajo, vamos a decirlo así, obviamente motivos prohibidos, indebidos, en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, según el artículo 2 de la Constitución, uno, disculpa, todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Sin exclusión, ¿ya? Una de las dificultades para terminar con la discriminación, dice, es que las personas no denuncian ser víctimas de este maltrato. En este caso, más que vergüenza o negación, es por la normalización. Y no solamente es por el tema de las personas maltratadas, sino también
el desconocimiento y desconfianza consigo de quién? De las autoridades. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, de las autoridades. ¿Ya? ¿De acuerdo? De las autoridades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Escucha. Ese es el problema, ¿no? Lo tenemos normalizado. Pero hay que entender que en este caso la discriminación no es como lo te quieren chantar, obviamente, un grupo que dice, no, es la exclusión de minorías. No, también obviamente puede procederse con la exclusión, en este caso, de mayorías. ¿Ya? De gozar en este caso plenamente. Ahorita mucho se usa el término de privilegio, toda esa estupidez, ¿de acuerdo? Cuando obviamente, pues, eso es lo que pasa, pues, cuando obviamente no lees la Constitución, ¿no? Y en el cual nadie tiene que ser excluido, todos somos incluidos. Y como te decía, obviamente parte del desconocimiento de las autoridades, ya que obviamente pues no quieren estar recibiendo quejas, oye, me he discriminado porque soy gordo, porque soy negro, porque soy otras cosas. Entonces, ahí tenemos tipo de discriminación, ¿no? La discriminación social, que es obviamente a personas de un grupo social distinto, la étnica, que es en este caso la desvaloración de la cultura, ¿no? Entonces, imagínate, eres de la selva, entonces ya te están haciendo qué cosa, bromas, que eres charapo, que eres en este caso menos. La discriminación laboral, que obviamente te tratan menos por tu trabajo, ¿de acuerdo? En lo religioso, por tu religión. En lo ideológico, obviamente, yo acá la admito, no es que los excluya, sino que les saco en cara a todos sus taradeces que hablan, ¿de acuerdo? Por nacionalidad, lo que conocemos con xenofobia, la discapacidad, que es ahí donde debería haber consigo la verdadera, qué cosa, inclusión, y en el tema de la orientación sexual, ¿no? Que como te digo, ya a partir de los 18 años tú decides qué hacer con lo que tú quieres. Y obviamente para eso pues tenemos que empezar a ser una sociedad más tolerante. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, profe. Mi chama, chama corazón. La corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando decimos que hacemos un mal uso del poder o incumplimiento de los principios de buen gobierno es que cuando se designa a una autoridad, a un funcionario en el Estado, nosotros los ciudadanos le estamos otorgando un poder a esa persona. Pero tiene que ser un poder, ¿qué cosa? Para servirnos, no para servirse, ¿de acuerdo? No para servirse. Entonces, ¿qué pasa? El corrupto aprovecha ese poder para obtener ventajas o beneficios, ¿de acuerdo? Sea para él o sea para terceros, que obviamente permite la restricción de algunos derechos. Factores puede ser la ambición, la codicia, la falta de valores, la escasa conciencia social, la baja autoestima, la impunidad ante la ley, ¿no? Y la falta de transparencia. Obviamente la corrupción, ¿qué cosa está haciendo? Afecta la gobernabilidad. Cada vez, obviamente, tenemos menor confianza en las instituciones, ¿no? Y obviamente en las autoridades, ¿ya? Y por último, el tema del derecho de qué cosa, de las personas. Por eso que muchos simpatizan con el régimen de Bukele, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente quieren mano dura, pero obviamente la mano dura se establece dentro del marco de la ley, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa? Las autoridades y funcionarios se aprovechan de ese Estado de Derecho para obtener consigo ciertos beneficios. Empezamos con algunos tipos de corrupción, ¿de acuerdo? Algunos tipos de corrupción. Tenemos el cohecho, que es el soborno. ¿De acuerdo? Tenemos el pasivo y el activo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Suena raro lo que voy a decir, pero obviamente, escucha, el pasivo es el que recibe y el activo es el que ofrece. ¿De acuerdo? Ese idiota que va a ser, en este caso, Bukele el Perú, oye. Ese es un psicópata, un loquito ahí de la calle. Falta que se ponga calato nada más, de tanta pichicata. ¿Ya? Escucha, en el caso de lo que sería el cohecho o soborno. Entonces consiste en el cual, ¿qué cosa? El ofrecimiento de algo para obtener un beneficio. En el cohecho pasivo, obviamente, ¿qué cosa? El corrupto, el que tiene el poder, pide, chorri, pide algo para qué cosa? Obtener un beneficio a cambio de qué? A cambio de un servicio, a cambio de lo que debe ser su función. En cambio, el activo es el que ofrece, ¿no? Para obtener ese beneficio de ese funcionario servidor. Puede ser un donativo, una promesa, algo. ¿Entiendes?
¿De acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, agentes de la Policía Nacional del Perú son detenidos por llevar a joven al cajero para recibir en coima. Entonces, para ustedes, ¿qué cosa es? ¿Pasivo o activo eso? Ese artículo, ¿es pasivo o activo? Hablen rápido y me queda 3 minutos. ¿Pasivo o activo? Pasivo. Pasivo, exactamente. ¿Sí? ¿Pasivo será? No. Ah, pasivo, sí. Pasivo porque obviamente ellos están pidiendo y ellos están recibiendo. ¿De acuerdo? El activo es que el joven haya ofrecido. ¿De acuerdo? Haya ofrecido. El peculado es cuando se hace qué cosa. Cuando obviamente una autoridad o funcionario se apodera de un bien del Estado. Por ejemplo, yo soy un director de una institución pública y me apropio de qué cosa. Me apropio de qué. Obviamente de la camioneta de la institución para hacer consigo mis fines personales. O sea, me la llevo el fin de semana para salir a pasear con mi familia, con mi trampita. Cuando eso no es la función de qué cosa. De esa camioneta. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? La colusión, en este caso se refiere a la asociación delictiva. ¿Por qué? Porque es cuando tanto corruptor como corrupto, corruptor el que ofrece, corrupto el que recibe, vamos a decir, coluden. ¿Para qué? ¿Para qué coluden? ¿Ah? Para obviamente darle consigo, ¿qué cosa? Obtener un beneficio del Estado. Mayormente las compras del Estado se hacen por procesos de licitación. Entonces, ¿qué hace? El corrupto, ya como él es el que toma la decisión, colude, ¿de acuerdo? Conversa con uno de los postores para obtener ese beneficio. Es lo que pasó con el caso que Odebrecht, ¿no? El caso Odebrecht. UAS. El tráfico de influencias, ¿qué pasa? Ahí cuando el corruptor y corrupto, ¿qué cosa? Vamos a decirlo así, coluden, pero no es que obtenga un beneficio ninguno de los dos, sino que obviamente el beneficio va a ser para un tercero, ¿de acuerdo? Va a ser en este caso para un tercero, ¿no? ¿Te acuerdas de Otárola y todos estos, algunos que han salido por escándalos de corrupción de funcionarios? ¿Qué pasa? Son gente que obviamente, ¿qué cosa sucedía? Hablaban con otro funcionario, le decía, oye, ponle ahí mi flaquita, que esto, que el otro, ponga mi prima, mi sobrina, ¿de acuerdo? Para obtener consigo, o sea, el beneficiario no eran ellos, sino eran en este caso los terceros. Chibolín, pues, no es que obviamente peque en el tráfico de influencias, es parte ¿de acuerdo? Porque ahí el que obviamente va a decidir consigo son los fiscales, todos los directores que obviamente estuvieron en la vaina, ¿de acuerdo? La malversación de fondos es el uso, ¿qué cosa? El uso indebido de qué cosa? El dinero o de los bienes que se le suministra, en este caso al funcionario público. ¿Qué quiere decir? Me dan en este caso un presupuesto para hacer consigo, en este caso, mejoramiento de las instalaciones, pero agarro ese billete y hago consigo por el Día del Padre un tono con full vedettes. En otras palabras, el dinero que se me da, los ingresos que me se da, le doy consigo qué cosa, otro fin que no corresponde. Y el cobro indebido son los cobros que no están reconocidos. ¿Por qué? No están reconocidos en este caso por ley. ¿De acuerdo? Y que obviamente se hacen. Por ejemplo, en un colegio, cuando te cobran por la matrícula, cuando obviamente sabemos que la matrícula debe ser gratuita. ¿De acuerdo? Eso es. Y bueno, la delincuencia es obviamente los delitos cometidos en individual o grupos organizados contra la ley que merecen castigo por la sociedad. Ahí tenemos obviamente todo lo que está tipificado en el Código Civil y en el Código Penal, ¿de acuerdo? Los cuales obviamente ante estas faltas o ante estos delitos obviamente son sancionados. Y obviamente actualmente consigo pues estamos viviendo todo eso. Chicos, les dejo las claves rápidamente, ya me pasé 2 minutos, el profesor seguro me querrá matar. Y nos estamos viéndose a la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal. Cuídense, chao. Chao, profe, cuídese. Todo claro, ¿no? Gracias, Acuérdate, la profe. clave ECBA. Chao.